Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones con el doctor Mario Alonso Puig. Hoy tenemos unos maravillosos invitados que también han venido de sitios distintos de España y vamos a abordar un tema que creo que puede ser de mucho interés para todos. Tiene que ver con la atención plena, tiene que ver con esas prácticas hoy en día tan conocidas de mindfulness y tiene que ver con la salud mental. Vamos juntos a explorar algunos de estos temas, alcanzando el mayor nivel de profundidad que podamos para buscar respuesta a nuestras grandes preguntas. Bienvenidos a esta sesión. ¿Quién quiere en este sentido lanzar la primera pregunta para que exploremos algo? Recordemos que estas preguntas las lanzamos desde un lugar que para nosotros es relevante, no solamente nos mueve el interés o la curiosidad intelectual, sino el deseo de encontrar respuesta a ciertos desafíos que tenemos en nuestras vidas. Inma, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría hablar sobre el proceso de salir de un cuadro de depresión y ansiedad. Yo lo he vivido en primera persona desde marzo de este año. Entiendo que la sanidad pública no resuelve totalmente el problema, que debemos hacernos responsables. Y bueno, yo me encontré con el curso de Reinvéntate, y a partir de ahí me vi con herramientas para poder empezar a solucionar y bueno, hoy estoy aquí. Me preocupa que tanto a nivel sociedad como a nivel individual qué pasos debemos de seguir tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como yo pienso que incluso podrían recetar mindfulness en vez de sertralina, que creo que ayuda mucho más. Entonces, bueno, un poco... Esa sería muchas gracias. cuestión. Vamos a ver, estás tocando un tema que inquieta a nivel global, es decir, no ya a nivel más local o más de país, sino a nivel global por el aumento realmente abrumador de situaciones como las que tú comentas en personas que tienen pues, una vida muchas veces sin ningún trauma ni ningún pasado tortuoso y sin embargo vemos que esto cada vez es más frecuente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aterrizarlo. A veces queremos llevarlo todo a un nivel muy global y nosotros lo que podemos de entrada es pensar en nuestro círculo de influencia. Es decir, cómo tú, que estás superando una situación o has superado de ansiedad o depresión, la que sea, cómo tú realmente puedes pasar al siguiente nivel y cómo podemos ayudar dentro de nuestro círculo de influencia, que quizás hay algunas personas que estén pasando por la misma situación, cómo ayudarles para reducir este sufrimiento, que no es el dolor propio de la condición humana, es algo que se añade y que genera pues, esa sensación tan dura, tan difícil de llevar como es un cuadro de ansiedad, de angustia o de depresión. Entonces, vamos a ver, primero, independientemente del curso que hayas podido hacer, ¿qué es lo que tú viste? Primero, ¿tú definirías la situación de partida, el punto A, como una situación de ansiedad o de depresión? Yo creo que es ansiedad. ¿Y qué te hace pensar eso? El nivel de distrés. ¿El nivel de distrés? Y bueno, como no se diagnostica con un análisis, que creo que se podría, porque tenemos medios para poder hacerlo, sino que es a través de del diagnóstico, claro, subjetivo de un profesional, que entiendo que también tiene valor. Pero, claro, a mí me gustaría saber, bueno, y aparte, físicamente, evidentemente, a mí me afectaba, no solo emocionalmente. Entonces, el diagnóstico del nivel de estrés o nivel de ansiedad no lo sabemos. Y claro, y tampoco sabemos la importancia de que eso nos pueda afectar a nivel de salud. Ajá. Y luego tú necesitas tomar decisiones de, bueno, esto tan importante es como para parar todo y centrarme en cuidarme, porque realmente puede ser muy catastrófico. Y una pregunta, Inma, si pudieras usar solo una palabra para definir el punto de partida, le hemos puesto una etiqueta, ansiedad, pero desde tu experiencia, perdona, tu experiencia personal, en ese momento, ¿tú qué crees, qué palabra define la ansiedad? Para mí era un miedo atroz, o sea, de paralizarme. ¿Un miedo a qué? A todo. ¿A todo? Sí. ¿A lo que va a venir, a lo pasado, a lo que es, a todo? Sí.
Bien, la ansiedad es un cuadro en general que está muy asociado con el futuro. Es decir, es una proyección en el futuro de un problema y simultáneamente proyectamos nuestra incapacidad de resolverlo, es decir, Correcto. empezamos a sufrir. Entonces, es un miedo de lo que puede suceder, es un miedo de lo que puede pasar. Es prima hermana de la depresión, de hecho las dos comparten hormonas, como el cortisol, que es la hormona del distrés, del estrés crónico. Bien, entonces, ese es el punto A. Ahora dices que estás mejor, ¿correcto? Sí. ¿En qué ha cambiado? En todo. O sea, yo soy empresaria, me he dedicado a productividad, nunca he parado, ahora he parado y no tengo miedo. O sea, en otra situación no me lo habría permitido y tendría un nivel de ansiedad alto de pensar qué va a pasar mañana. Bien, y independientemente de cursos, de lo que sea, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti más a pasar de ese estado de ansiedad, de miedo, a un estado de confianza, a un estado de mayor alegría, de mayor serenidad? Pues han sido varios factores. En primer lugar, permitirme pedir ayuda, el permitirme cuidarme, bueno, y hacer todas las cosas que me aportan estar con seres queridos. ¿Qué tuviste que hacer para superar la barrera de pedir ayuda? Tocar fondo, si no, no lo habría hecho. Tocar fondo. Esto es muy importante porque muchas veces no se pide ayuda porque pedir ayuda parece que es una vulnerabilidad inaceptable. Y uno ya pide ayuda cuando está ahogándose, cuando no puede más. Y hay personas que tristemente no piden ayuda ni en ese nivel. De alguna manera nosotros asociamos pedir ayuda con una sensación de ser poca cosa, de ser personas limitadas, como si algo en nosotros estuviera averiado, como si fuéramos un reloj defectuoso, ¿no? Entonces, lo primero, tú tuviste que tocar fondo. ¿Qué habrías necesitado para pedir ayuda sin tener que tocar fondo? Es que ahora no me veo que volviera nunca a esa situación. O sea, ahora lo que antes me suponía un bloqueo, ahora lo veo como algo normal. O sea, yo ahora pediría ayuda, recurriría a las herramientas que tengo, no llegaría a esa situación. Esto es muy extrema. interesante lo que dices, Inma, porque cuando tú subes tu nivel de conciencia, no solo es que estás mejor, sino que normalizas el pedir ayuda. Pero cuando estás en un nivel de ansiedad o de depresión, hasta pedir ayuda tiene otra connotación, que no tiene nada que ver, ya no es algo natural, es algo anormal. Esto es muy importante porque los estados mentales están constantemente presentes en nosotros. Entonces, bueno, ¿y esta mujer por qué ahora sí pediría ayuda? Porque ahora tiene una perspectiva que antes no tenías, como si viviera uno en el sótano y cree que esa es la casa. De repente sube al azotea y lo ve. Muy bien, entonces pedirías ayuda. Tú imagínate que todos nosotros estuviéramos, las personas que te acompañamos, las 5 personas que te acompañamos, imagínate que todos estuviéramos en un estado de ansiedad. ¿Qué nos dirías a nosotros para ayudarnos a estar como estás tú ahora? Que te sigan, que te sigan a ti. No, hombre. Yo soy uno de ellos. Gracias por lo que me toca, soy uno de ellos. ¿Qué nos dirías? Hombre, pues, a ver, tendríamos que poner foco en lo importante, que es querernos a nosotros mismos y cuidarnos, y que realmente todo pasa por algo y que podemos salir reforzados. Es un proceso, yo ahora siento incluso gratitud por lo que he vivido, porque estoy en otro plano y estoy descubriendo cosas, entonces, bueno, se puede pasar de ese estado de ansiedad a otro estado completamente distinto. Fíjate que has tocado en la primera parte de tu comentario y en esta segunda parte 3 elementos importantes. Tú dijiste que una de las cosas que te ayudó a salir de tu cuadro de ansiedad era que te habías cuidado más. Es decir, gran parte de los estados de ansiedad, gran parte de los estados de depresión tienen que ver con un descuidarse, Completamente. con un no cuidarse. Ni cuidarse a nivel físico, ni cuidarse a nivel mental, ni cuidarse a nivel anímico. Es un descuidarse. Pero he hecho también cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué has dicho? He dicho gratitud. Gratitud. La gratitud
es un antídoto natural del miedo. Fijaros que cuando uno está en un estado de ansiedad o de depresión, su foco, su atención vira automáticamente a lo que le falta, a lo que no tiene y quizás a lo que nunca tendrá, eso lo añade la persona. Entonces, claro, donde tú pongas la atención van tus emociones. Entonces, cuando tú eliges gratitud, empiezas a cambiar tu foco. Es imposible entrar en un estado de ansiedad y de depresión cuando tu foco está en la gratitud. Y claro, es una tendencia a irte otra vez a lo negativo. Sí, pero, no, tú fíjate en lo que hay, no en lo que falta. No, tú fíjate en lo que hay. Entonces, la gratitud, fijaos qué interesante. La ansiedad y la depresión están asociadas con una caída del sistema inmune. Es más fácil pillarse una infección. Están asociadas con un empeoramiento de la salud cardiovascular y en una alteración del metabolismo. Qué curioso, la gratitud está asociada con una mejora en la función cardiovascular, con una mejora del sistema inmune y, por ejemplo, con una mejora en el control de la hiperglucemia en los diabéticos. Es decir, fijaos qué cosa, que cuando uno va cambiando el foco, va cambiando hasta la biología. ¿Y qué más has dicho que te ayudó? He dicho pedir ayuda, gratitud, bueno, y hacerme responsable, claro. Hacerte responsable. Hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Hay personas, aunque parezca mentira lo que voy a decir, que cada uno lo explore, que entrar en un cuadro depresivo es la única manera de tener a las personas alrededor. No lo hacen a propósito, no lo hacen siendo plenamente conscientes de ello, pero ¿cómo estás hoy? Un poco peor, un poco mejor, pero poco. Y hoy, entonces, ojo con eso. Entonces, cuando una persona toma responsabilidad, entonces, aunque parezca mentira, empieza a crear sus propias emociones. Y tú empezaste a crear tus propias emociones. Y un ejemplo de que esto funciona es que tenemos a Inma, que lo ha hecho. Suele decirse que si quieres ver a una persona con una larga vida, lo que ha hecho, no te vayas a preguntarle a un médico. Porque los médicos entendemos de cómo combatir la enfermedad, no de cómo estar sanos. Búscate a una persona en Alcalá de Guadaira, por ejemplo, que es un sitio magnífico, que tenga más de 90 años y esté ahí cuidando su campo, paseando por ese maravilloso puente o viendo esos lugares tan maravillosos, y le preguntas, ¿usted cómo lo hace? Y entonces ahí es como aprendes, ¿no? Entonces, estos tres elementos son muy importantes. Hoy, afortunadamente, pedir ayuda se entiende que es algo natural, fruto de una visión inteligente de la vida. Bueno, ¿y qué más cosas queremos explorar? A mí me gustaría, Mario, ¿qué podemos aportar? O sea, con todos los conocimientos y cómo hemos conocido el mindfulness, a mí algo que me gustaría aportar a la sociedad es, para nuestros jóvenes y adolescentes, ¿qué consejos les darías para que esa adicción al móvil les pierde muchas veces el vivir el momento, ¿no? O sea, por el entorno que tengo veo mucho la dependencia a la tecnología y con lo cual, pues eso que nosotros, por ejemplo, practicamos del mindfulness, pues lo ven como muy lejos, ¿no? No sé si... Vamos a ver, es una pregunta sumamente importante. Yo, lógicamente, no puedo dar consejos, no soy quien para darlo, pero sí podemos explorar esto. Vamos a suponer, Esther, que ninguno de nosotros te hiciéramos caso. Que empezáramos a hablar, nosotros aquí, nosotros 5, y a ti te tuviéramos completamente desplazada e ignorada. ¿Qué harías? Yo quería que esté aquí. No. Que estás estoy aquí. Estoy Muy bien. aquí. Estupendo, ya lo sabemos, Esther. Sí. ¿Qué más harías? Pues posiblemente me preguntaría el por qué se me aísla, ¿no? O ¿por qué no? Y si no te preguntaras nada, ¿qué harías? Coger el móvil. Quizás. Quizás. Quizás para decir, no estoy sola. Exacto. Vosotros no me acogéis,
pero no estoy sola. Yo he visto gente joven y no tan joven llegar a una fiesta donde probablemente no conocen a nadie, se han puesto en una esquina a consultar el móvil. Entonces, vamos a ver, tenemos que hablar muy brevemente del tracto mesolímbico, de lo que significa y de cómo darle la vuelta a esto. Nosotros tenemos un circuito que se llama circuito mesolímbico, viene del mesencéfalo, de meso, y va al sistema límbico, sobre todo a un núcleo que se llama núcleo accumbens. Entonces, el núcleo accumbens recibe la dopamina que llega del mesencéfalo y experimenta una sensación extraordinariamente placentera. No es el placer de la recompensa, es el placer de anhelar la recompensa. No es el disfrutar del viaje, es el pensar en ese maravilloso viaje que te vas a hacer. Y es cierto que las tecnologías activan ese tracto mesolímbico hasta tal punto de que produce una gran adicción. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente anhela el ser humano? Porque lo que el ser humano realmente anhela no es ponerse el móvil en la oreja hasta que le sangre la oreja. El ser humano anhela otra cosa. ¿Qué anhela? Pues anhela, si tú estás con nosotros, sí, anhelas, primero, que te queramos. Exacto. Que te queramos. Segundo, que creamos en ti. En tercer lugar, que te valoremos. En cuarto lugar, que te desafiemos para que crezcas. En quinto lugar, que te apoyemos y te acompañemos. Si nosotros hacemos eso, tú empiezas a sentirte parte del grupo. Tener en cuenta que hace 150.000 años, cuando todavía estábamos en las cavernas y saliendo de ellas, si a ti el grupo te dejaba, tú estabas muerto. Tú estabas muerto, no tenías nada que hacer, no podías vivir en la intemperie. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso que es ancestral vive en nosotros. ¿Qué ocurre? Que una persona necesita conectarse y el móvil es un sistema de conexión. ¿Cuándo lo utilizas? Cuando el otro te falla. Lo que estamos viendo no solo es el apego a algo muy colorido, como es la tecnología, algo muy atractivo, como es la tecnología, es la consecuencia de un vacío profundo. A veces hablamos de la soledad de los ancianos, y hay que hablar de ella, naturalmente. También hay que hablar de la sociedad, de la soledad de la gente en general. De qué tan solo se siente un ser humano cuando ve que el grupo ni le muestra cariño, ni le muestra atención, ni le muestra valoración, ni le desafía para que crezca, ni le apoya, ni le acompaña, sino que cada uno va a su bola. Entonces, claro, nosotros podemos ir a remedios más rápidos, que es, pues, de tal a tal hora se impide que utilicen los móviles. Pero es totalmente distinto hacer una cosa porque te fuerzan a hacerlo a porque quieres hacerla. Y la otra es realmente empezar a mostrar a las personas que nos interesan. Cuando está un hijo en casa, pues dedicarle tiempo, dedicarle atención, en lugar de estar ahí en lo que a uno le interesa. Y entonces, ¿qué pasaría? Que entrarían en conflicto las dos fuerzas. ¿Y qué ocurre? Que como lo que a nosotros nos constituye realmente es esta voluntad de encuentro, no puede ser sustituida esa voluntad de encuentro por una simple distracción a través del móvil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros que lo que estamos viendo hoy en día es un problema en la atención. Claro, de hecho, la región dorsolateral del cerebro, que es la fundamental, se está debilitando y con eso se debilitan funciones como la inteligencia, la creatividad, etc. Pues si os dais cuenta, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? No, esta persona es que ni me escucha, esta persona es que ni me presta atención, es que me está mirando pero no me está viendo, tiene su cabeza flotando en otras cosas. Es decir, no estamos con la otra persona, no estamos para la otra persona. A mí me encanta leer y no me es fácil encontrar espacios para leer porque tengo, igual que vosotros, una agenda bastante complicada. Y yo recuerdo que cuando era mucho más joven, mis hijos pequeños a veces venían y querían hablar conmigo. Y mi grado de atención era una atención de cumplimiento. Decía, sí, cuéntame, ¿qué te pasa? Pero yo en el fondo lo que quería era volver a mi lectura sesuda de aquel libro fascinante sobre cómo escuchar de verdad. Y entonces
Eso era para mí de un atractivo absolutamente irresistible, porque aquí voy a encontrar la fórmula para saber cómo escuchar de verdad. Y aquí tengo la posibilidad realmente, no de saberlo, sino hacerlo, y la estoy dejando pasar. ¿Qué mensaje transmito? Pues a un hijo mío pues le puedo transmitir precisamente el mensaje de yo estoy en segundo lugar. La persona que yo he conocido con la capacidad mayor de escuchar hasta niveles indescriptibles, le conocí en la ciudad de Los Ángeles, en California. Cuando le pregunté por qué escuchaba tan bien, que era como algo de una cualidad mágica, él me dijo: Mario, cuando yo me siento con una persona, en ese momento esa persona para mí se convierte en todo mi mundo. ¿Uno cree que si se siente así de querido y de valorado, le va a dar el mismo peso al móvil? No. Entonces, tener en cuenta que cuando una persona no tiene algo, busca inmediatamente aislarse, alejarse, distraerse. Y ahí tienes el móvil. Dice, yo te voy a prestar atención. Esto es muy importante porque ahora además la inteligencia artificial, con esa capacidad de imitación de la voz humana, y que tiene tantas cosas valiosas y útiles la inteligencia artificial, tenemos que ser cautos para no considerar que eso va a sustituir la importancia del encuentro entre los seres humanos, que además tiene un impacto en la genética, en la epigenética, en todas partes. ¿Tiene algún sentido? Sí, no, yo quiero como sociedad y aportar a la sociedad un poco eso, la adicción al móvil, tanto de jóvenes y adolescentes que tengo alrededor, un poco que vean otra visión de la vida, ¿no? Que les pueda aportar la atención plena en otros... Sí, y añadiría yo lo que dices, Esther, la adicción de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Exacto, sí. Es importante que sepamos una cosa, el simple hecho de poner el móvil sobre la mesa, aunque esté apagado, ya altera profundamente el nivel de atención. El solo hecho de ponerla ahí. No lo miro, pero sabes que está ahí. Ya no estás plenamente para la otra persona. ¿Sabes? Entonces, muchas veces somos los adultos los que vemos en la gente joven la adicción y no reconocemos la nuestra. Anda que no estaremos en comidas, en cenas, donde vemos que parejas ya que no son tan jóvenes, están cada una con su móvil, si eso es muy frecuente. Entonces, quiero decir que es una llamada, como dices tú, Esther, a que la sociedad entera se replantee si es así como quiere vivir. Correcto. Gracias, muchas gracias. Mario. Y por este sector también tan extraordinario, ¿tenemos alguna cuestión? Yo sí que quería, un poco enlazando con ella, cuando estamos hablando de grupos y donde nosotros a lo mejor tenemos esa capacidad de dirigir un equipo, esa responsabilidad, sí que se dan muchas situaciones donde ves que el mundo es muy competitivo y cada vez los equipos están más retados, intentando conseguir algo, si es en el ámbito de la innovación, de la creatividad, de tecnología, pues aún más. Pero es que yo lo que veo es que muchas veces no se dan buenos resultados porque las personas están muy compitiendo entre ellas en vez de competir por un objetivo común, aunque se lo digas, aunque lo compartan, aunque se haya incluso escrito, es al final ellos mismos que entran en un modo de competencia con el compañero, que eso evita de verdad que se pueda hacer algo en equipo, es algo como interior a la persona. Ya no depende del proyecto común, no depende, sino que ahí es donde veo que se entra en ese modo incluso de ansiedad, de una ansiedad por competir, de falta de pedir ayuda al compañero porque se están cuestionando ellos, no quieren, ¿no?, reconocer esa vulnerabilidad. Y eso me resulta muy, muy complicado. Y no sé cómo... Noelia, tú eres una mujer, obviamente, sin duda muy inteligente y además tienes una profesión que exige un nivel de conocimiento muy importante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es inteligente conducir un coche apretando el acelerador y el freno a la vez? Para nada. Para nada. Y puedes tener un coche muy potente, un coche muy capaz, y aún así, si tú aprietas el acelerador y el freno, no alcanzar el lugar al que quieres alcanzar. Claro, nada. Bueno, eso es lo que normalmente hacemos constantemente los seres humanos. Por eso no avanzamos, porque tenemos el acelerador y el freno a la vez. El freno, efectivamente, o sea, el acelerador es la pasión, el entusiasmo, la visión compartida,
el deseo de evolucionar, de contribuir, de mejorar. Ese es el acelerador. ¿Cuál es el freno? No ya la competitividad, sino la rivalidad, las envidias, los celos, los miedos, las angustias, las ansiedades. Mira, yo tuve dos profesores que me marcaron mucho como cirujanos, los dos excepcionalmente buenos. Uno de ellos era una persona que operaba francamente bien, pero enseguida veía un rival. Lo que más le importaba era ser el único capaz de hacer ciertas operaciones, ser como el más grande de todos. Y conocí a otro que era objetivamente mucho más grande, catedrático de una de las universidades más importantes del mundo, que era lo contrario. No era la rivalidad, sino era la cooperación. Entonces el entorno era completamente diferente. ¿Qué ocurre? Que los líderes de los equipos tienen que dar ejemplo. La gente no hace lo que se les dice, la gente hace lo que ve. Hay muchas personas que dicen, yo quiero rodearme de personas que sean mejores que yo. Es mentira. Queda bien de cara a la galería, pero en el momento en el que te ponen una persona que destaca, en lugar de impulsarla, en lugar de potenciarla, empiezas a frenarla. ¿Por qué? No sea que me haga sombra. Pero esto es algo que no gusta mostrarlo porque es feo. Y sin embargo, yo creo que las cosas, aunque de aspecto sean feas, cuando se pueden tratar, se pueden resolver. Si no, no. Entonces, yo lo que me preguntaría es, la persona que ejerce el liderazgo en ese equipo, ¿qué mensaje está mandando? ¿Qué mensaje está mandando? ¿Qué hace cuando una persona tiene éxito? ¿La potencia? ¿La anima? ¿Le da el reconocimiento? ¿Va a una reunión y deja que esa persona sea la que brille? ¿O dice, no, perdón, las medallas son para mí? Y cuando una persona comete un error, ¿la hunde, hace leña del árbol caído, o le hace ver que eso tiene que ser resuelto, que tiene capacidad de resolverlo, y le da el protagonismo para que lo resuelva? Yo no te lo voy a resolver. Entonces, claro, muchas veces lo que vemos que fallan los equipos es el liderazgo. Es el liderazgo. Entonces, claro, queremos... todos conocemos, yo por no... tampoco nombrar a nadie, pero todos conocemos algunos entrenadores de determinados deportes que llegaron a unos equipos donde se llevaban todos de pena y luego ganaron el campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque la persona empezó a ser ejemplo. Entonces, yo eso es lo que te diría, que hay que explorar el tipo de liderazgo. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque todos tenemos la luz y la oscuridad dentro. Y hay personas que favorecen que salga la oscuridad, o sea, la persona que está en la posición de liderazgo está mostrando que ahí, tonto el último, que aquí lo importante es que tú saques resultados y que brilles por encima de la otra persona, etcétera, etcétera, y luego que no nos sorprendamos de eso. Pero tienes también la persona que se dedica a lo que hacen los verdaderos líderes, a potenciar a los equipos, a ser firmes sin ser duros, a generar una visión compartida, entonces todo empieza a cambiar. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen posición de liderazgo, pero en el fondo no son líderes, solo son jefes. No es autoritas, que se lo da la gente, es el potestas. Yo tengo el poder de premiar y castigar. Y claro, entonces lo que mueve a ese equipo no puede ser la ilusión, no puede ser el entusiasmo. Lo que les mueve es el miedo. Ya te digo, yo estuve en dos equipos. En uno de ellos todo el mundo tenía miedo porque el jefe no era un líder, y en el otro todo el mundo disfrutaba porque el jefe era un líder. En el primer caso, el jefe no tenía claro que lo más importante era el enfermo. Visión compartida, entre todos ayudar al enfermo. En el segundo tenía claro que era lo único importante. Y por tanto daba cancha a uno. Y decía, oye, muy buena idea esta, no sé qué, no se me había ocurrido. Y era catedrático de las universidades más importantes del mundo. Entonces, ¿tiene sentido para ti? Tiene sentido, pero ¿y qué pasa cuando dentro de un equipo, ¿no?, que ya va creciendo, te encuentras que precisamente el que no está ejerciendo de líder, sino que presiona y a veces demasiado, incluso tiene fuga de talento y gente que lo está pasando mal,
es que da la casualidad que el mercado es el equipo más productivo. Qué difícil, ¿no? Como decir, José, este equipo, esta persona que es tan eficiente, que es tan buena, evolucionase un poquito y viese que la cooperación es mejor y calmase, bajase ese nivel de rivalidad que él mismo establece. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿A qué velocidad iba el Titanic cuando salió de la Tierra? Iba a toda pastilla. Sabes que quería llegar un día antes del previsto para mostrar que era el barco más rápido. ¿Cuánto tiempo le duró el éxito? Nada. ¿Quién preveía eso? Ni siquiera el capitán del barco. Es decir, a corto plazo, tú puedes tener una persona que consiga resultados explotando al equipo. Y puedes conseguir un equipo que, como son muy buenos en lo que hacen, consiga resultados. Pero no conseguirán ni resultados a largo plazo, ni conseguirán todos los resultados que se pueden obtener. Entonces, es así. Entonces, uno de los grandes errores hoy en día es, desde mi punto de vista, son personas que tienen posición de liderazgo y solo se ocupan de los resultados y no del clima laboral. Y no de cómo se trata a la gente y si la gente está ilusionada o no. Y no se sienten más que instrumentos para producir. Y si hay una persona que lidera, o sea, tiene una posición de liderazgo y no trata bien a las personas, se pueden hacer dos cosas. La primera es aguantarse y la segunda es hacer algo. Y yo creo que eso se tiene que decir. Se tiene que decir. Porque recuerdo una película que no la recomiendo, es durísima, está basada en un caso real, se llama Lágrimas al Sol, es un horror. Y al final se pone la pantalla en negro y aparecen las letras en naranja. Son de Edmund Burke, están en la Trinity College de Dublín, ahí se pueden leer. Para que el mal triunfe en el mundo solo hace falta una cosa, que los hombres de bien no hagan nada. Es decir, el verdadero liderazgo también es dar la cara y estar dispuesto a pagar el precio. Cuando hay cosas que no son correctas. No deseas castigar, si decir a esa persona no se la trata de esa manera, a esa persona tal cual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado tenemos que hay una falta de liderazgo bastante evidente en muchos casos. Y en segundo lugar, personas que no tienen en cuenta a las personas tampoco reciben ningún tipo de feedback. ¿Que es arriesgado darlo? Sí. Pero al final, ¿quiénes cambian las cosas? ¿Los que están en la posición más elevada o los que tienen la más elevada de las visiones? ¿Sabes? Entonces, claro, hay que superar el miedo. ¿Alguien ha hecho que sea fácil? No. Nosotros no estamos en el campo de lo fácil, estamos en el campo de lo posible. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos visto. Porque lo hemos visto. Y muchas veces los gigantes, cuando les miras de frente, se encogen. Porque no eran tan gigantes. ¿Tiene sentido para ti? Tiene, lo que pasa es que tiene mucho curro detrás, mucho esfuerzo y cosas que hay que hacer, pero bueno, estamos en ese camino. Claro, o sea, hoy en día que se premia tanto, no que se premia, que se anima tanto a aquel que se esfuerza, al que se dedica, es el tonto del grupo. Si fueras listo ya te habrías forrado, ya tendrías tal cual, pues da la sensación de que ese mucho curro es de los torpes. Y es que, oye, yo no conozco personas que hayan hecho su camino siguiendo lo que es correcto y legal, que hayan alcanzado sus sueños sin haberle dedicado un montón de curro. Mucho trabajo, sí. Pero es un curro con sentido, no un curro sin sentido. Claro, si nosotros decimos, bueno, claro, es que esto me va a costar, claro. Por eso suelo hacer una pregunta que no es nada genial, pero no te preguntes lo que te va a costar, pregúntate hasta dónde te va a llevar. ¿Hasta dónde te va a llevar? Y claro, es totalmente distinto ir caminando cuando no tiene un sentido a ir caminando cuando tiene un sentido. No es lo mismo divagar por los montes de Lugo que ir siguiendo el camino de Santiago. En los dos lados te duelen los pies. En los dos lados te sanan pollas. Te empiezan a doler partes del cuerpo que no sabías ni que tenías. Y yo no sabía que me podía doler la oreja derecha. Pues hijo, te duele. Y ahora resulta que me duele la ceja izquierda. Pues sí, chico, te duele. ¿Cómo es posible? Luego se va. Pero no es lo mismo cuando uno está vagabundeando, dando vueltas por los montes de Lugo, a cuando está como peregrino en el camino de Santiago.
se vive de otra manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el proceso, llegues o no a Santiago, tú eres transformado. Entonces, claro, esto es lo que nos va transformando. O sea, si yo voy a un gimnasio y quiero ponerme fuerte, no puedo levantar pesas de 100 gramos. Ni puedo hacerlo 5 minutos y decir, es que es mucho curro. Entonces no tendrás musculatura. ¿Tú quieres liderar en esta vida? Por eso la senda del liderazgo está tan vacía. Y además la gente que dice, yo soy el líder, la líder del equipo, chico, o lo dice de una forma muy especial o dice, mejor pregunto a la gente de tu equipo. Porque parece que yo soy... No, si el liderazgo real es un liderazgo basado en el servicio. ¿Quién ha dicho que ese servicio sea fácil en un mundo donde impera el egoísmo? ¿No? ¿Pero bueno? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Noelia, curro, pero un curro con sentido. Un curro bonito y cuyos resultados son brutales. Claro. ¿Tiene sentido? Tiene. Y tiene curro. Mucho. Pues como decía, es lo que hay. Claro. Paula, Saba, ¿queréis que exploremos algo? Sí, un poco a colación de lo que estamos hablando, yo quería mencionar la inmediatez, ¿no? Que parece que el ser humano necesita que todo ocurra ya y muchas veces, pues yo como psicóloga, el paciente viene a la consulta, quiere el resultado para allá, cuando le intentas instruir, que incorpore el mindfulness en su día a día, pues te dice frases como que el mindfulness no es para él o que eso le va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y curiosamente es un perfil de gente que más lo pueda necesitar. Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas que quieren el resultado para allá y no quieren disfrutar del proceso de transformarse? ¿Qué les dices tú? Pues les cuento mi propia experiencia, ¿no? de cómo el cerebro tiene un poco de resistencia al principio, pero que tienes que animarte a dar el salto y descubrir qué hay más allá de esa barrera que te pone el cerebro, ¿no? De no puedo, o esto no es para mí, o no estoy en el momento. Muy bien. Yo he cometido mucho tiempo un error y con frecuencia lo sigo cometiendo porque me descuido, ¿no? Que es que cuando tú eres una persona probablemente que sabes mucho, estoy convencido que sabes mucho, has leído mucho y tienes un gran bagaje intelectual. Entonces, cuando alguien te dice algo, oiga, es que eso no va para mí, posiblemente tienes una tendencia a explicarle por qué eso es beneficioso, porque a ti te ha servido, etc. Yo he visto que funciona mucho mejor otra cosa, que es dejar de hablar, preguntar y escuchar. Dígame, ¿qué es lo que hace tan difícil la práctica del mindfulness? Pero no como aquel que dice, porque prepárese, que después de que me lo diga, le voy a dar una serie de razones para que se dé cuenta que no. No, no, de verdad, me gustaría entender qué es lo que le hace tan difícil la práctica del mindfulness. De verdad, tengo mucho interés. Pues mire, que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que necesita? No sé, 1 hora. ¿Y si fuera menos? No puede funcionar. ¿Qué le hace pensar que no puede funcionar? Entonces, vas llegando a el núcleo y a lo mejor al final te dicen, el mindfulness me da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Y te pueden salir con un comentario como, me da miedo porque esto va en contra de mi religión. Te acabas de dar cuenta de que el fondo de esa resistencia que te la ha planteado como así, esto no es para mí, va en contra de mi religión. A mí en algunos entornos, a los que respeto muchísimo, me han prohibido que hablara de mindfulness. Yo tengo un libro que es sobre mindfulness, tómate un respiro, porque creían que iba a ir en contra de la religión. Para nada. El mindfulness es un aprender a estar en el aquí y en la ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú escuchas su verdadera resistencia, entonces ahí puedes decirle, mire, ¿me permite explicarle por qué el mindfulness va totalmente alineado con lo que usted posiblemente cree? En ese momento la persona se puede abrir. No es ella la que tiene que venir a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a esa persona. Lo que pasa es que cuando una persona como tú, que tiene un gran conocimiento y que lo ha vivido, dice, no entiendo cómo, pero se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque lo va a enganchar. ¿Lo engancha?
Tú lo sabes perfectamente como gran psicóloga que eres, se llama teoría de la mente. Teoría de la mente es que creemos que entendemos lo que pasa por la mente de la otra persona. Y cometemos unos errores, yo el primero. Entonces, ¿tiene sentido para ti cambiar ese abordaje? Totalmente. ¿Sabes? Sí, sí. Lo cambias. Entonces, todo lo que tú tienes, lo guardas. Hasta saber dónde está la resistencia. Y de todo lo que tienes, tomas la piececita como la llave que abre la puerta. La piececita para quitarle ese miedo. La piececita para que entienda que le va a ayudar, independientemente de si es creyente, de si es ateo, de si es agnóstico. Le va a ayudar, ¿por qué? Porque cuando una persona está más presente en el día a día, etcétera, su vida mejora. Gracias, Paula. Saba, ¿qué abordamos? Sí, Mario, mi mente errante, que ya va cargada diariamente de tren perturbadores de pensamiento, no me deja vivir en paz. Y eso es una realidad que diariamente vivo. Y tengo que confesar, y además te lo quiero preguntar, porque puede que todo esto venga de un trauma de la infancia, en donde en aquella época asumieras mucho miedo, de tal manera que durante toda tu vida eso tú lo estuvieras manifestando. Claro, eso se ha convertido en la tónica de tu vida, de tal manera que tu mente, hago alusión a los términos que he aprendido de ti, tu mente o te arrastra o te arroja, pero es poco tiempo en el que estoy en el eje central de luz, amor. Y entonces, claro, pues te lo quería plantear, ¿verdad? Porque todo viene de un trauma de la infancia. Muy bien. Todo viene de un trauma de la infancia. Bien, vamos a ver, la mayor parte de las cosas no se resuelven, la mayor parte de las cosas del pasado se resuelven desde el presente. Entonces, yo quiero que nos dibujes ese ruido mental, si tuviera una forma, ¿cómo sería? Ese ruido mental es el ejemplo que acabas de poner. Estoy hablando con alguien y no estoy presente. Muy bien. Estoy ausente. Muy bien. Y mí que he hecho un esfuerzo en estos últimos años, porque me ha pasado mucho con mi mujer, que llegas a tener hasta problemas y enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no estás pendiente de la conversación. Y entonces, ¿verdad?, después te quedas muy mal. Entonces hago todo el esfuerzo posible por estar presente. Aún así me cuesta. Y me cuesta. Y claro, sí. No, sigue. Sí, además he generado mucho miedo. ¿Verdad? Que todo esto que viene de la infancia me ha hecho generar mucho miedo, con lo cual me he llevado durante gran parte de mi vida muy defensivo. He generado un sistema defensivo de alerta o de alarma potente. Claro, que ya con el paso de los años, de la práctica, lo he mejorado. Además hice terapia. Tuve que hacer terapia durante 12 años porque el problema era fuerte y contundente, ¿no? Y bueno, salí reforzado de la terapia, pero que aún así, no sé, por ser de la infancia todavía movilizo miedo en muchas situaciones. ¿Cómo ves tú ese ruido mental? O sea, tú imagínate que el ruido mental tuviera una forma, ¿vale? El ruido mental, cuando presentaste en la cartulina el día 8 de junio en la Fundación Rafael del Pino y vi la cartulina con el contorno del cerebro y lo que había dentro, digo, esa maraña es lo que hay en mi cabeza. Y eso no me deja vivir. Vamos a ver. Todo en la vida es una relación. Es decir, vamos a imaginaros una tabla de madera y yo establezco una relación con esa tabla de madera diciendo una tabla de madera es un tipo de relación. Pero si veo que esa tabla de madera que tiene unos curiosos dibujos, digo, es un tablero de ajedrez, establezco una relación diferente. Ya no simplemente es un objeto, es un campo de juego, ¿vale? Todo es una relación, nos relacionamos unos con otros, con las cosas, con el universo, con la trascendencia, con todo. Entonces, la relación lo marca todo. Tu relación con el ruido mental, eso, lo que más daño te está haciendo, no el ruido mental. Lo decía muy bien el médico Jung, decía lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza, se transforma. Entonces, llega un momento en el que tú estás viviendo ese ruido mental, Saba, como algo que francamente no te está dejando vivir plenamente. Se cuelan tus relaciones. Claro. No es
algo que tú reconozcas como tu verdadera esencia. Claro. Entonces, lo atribuyes como una carga pasada que se proyecta en tu presente, en tu futuro. Entonces, unas cosas que es fundamental es que cambies radicalmente tu relación con ese ruido mental. Es decir, ese ruido mental ya no puede encontrar en ti el rechazo que encuentra. Ya no puedes hacerle más tiempo culpable de las cosas que no funcionan en tu vida, aunque haya otras que funcionan bien. Porque aunque intelectualmente parezca lo lógico, lo que se resiste persiste, lo tienes que abrazar. Ya cuando sientas ese ruido mental, cuando veas que se ha ido, que te ha llevado, en lugar de decir, otra vez, ¿qué dices tú cuando te pasa eso? Claro. Otra vez, ¿sí? Ya está aquí. Ya está aquí. Aquí. Ya está aquí ya está aquí este pesado arruinando mi vida. Más o menos así. Más o menos así, incluso lo mal que te llegas a sentir cuando te das cuenta. Muy bien, perfecto. Cuando te das cuenta, porque como tú dices, estás aquí, pero la olla la tienes... Eso es. Allí. Bien. La olla la tienes allí. Claro, tú estás escuchando, pero no estás con plena atención. Muy bien. Cuando te das cuenta es cuando te sientes mal. ¿Por bien, qué? Bien. ¿Cuál es el nombre que más te gusta? Un nombre pila, el que más te gusta. ¿De pila? Sí, un nombre de pila. Mario, Andrés, Alberto, bueno, Casilda, el que quieras. ¿O de mujer? El que quieras. Valeria. Valeria, bien. Cuando llegue... Valeria no es el nombre de tu mujer, ¿no? No. Vale. Cuando llegue... No, está bien, no, es que no... No, es que me gusta ese nombre porque lo escuché. Es que no quiero que haya confusión en el cerebro. Cuando llegue el ruido mental, en lugar de... Valeria, ya estás aquí. Bienvenida. Bienvenida. Sí, bienvenida. Yo tuve una persona que, lo hago muy pocas veces, pero vino a verme porque tenía un cuadro de asma nocturno, le entraba un asma horrible justo cuando se iba a dormir, con lo cual tenía pavor para dormirse, no se dormía y al día siguiente estaba reventado. Había ido a alergólogos, había ido a neumólogos, hizo muy bien en ir, le habían mandado cosas, no le funcionaba para nada. Me lo contó y le dije, ¿tú qué sientes cuando te llega tu tema de asma, que es muy desagradable? Dijo, yo lo odio. Digo, pues tú vas a decir, cuando lo notes, bienvenida querida asma. Me miró y me dijo, estás loco. Dije, estoy loco, pero ¿y si funcionara? Vas a tratarla como si fuera una invitada, como nos comentaba el gran Rumi en el siglo XII. Una invitada, le das la bienvenida. Pero Mario, me voy a morir. Digo, solamente le vas a dar la bienvenida, constante bienvenida. ¿Sabes lo que le duró el asma? Un día. Nunca más volvió a tener asma. Nunca más volvió a tener asma. Es el propio rechazo. El ruido se apagará cuando dejes de reforzarlo. Lo que le refuerza es tu rechazo. Por eso, un nombre bonito, le vas a llamar Valeria, que ya le da un punto como de más cercanía, más calidez. Hombre, Valeria, estás aquí. Bienvenida, bienvenida. Y tú sigues con tu tema, y vuelve y no. No, Valeria, otra vez, bienvenida, bienvenida. A ver lo que pasa. Recuerda, lo dijo el gran Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Entonces llegará un momento en el que poco a poco empezará eso tal, y tendrás, pero de vez en cuando, algún ruidillo mental que no interferirá en tu vida. Vale. ¿Tiene sentido para ti? Tomo nota, hombre, claro. Y después de haber leído tu último libro, más todavía. Bien. Porque ahí está descrito perfectamente. Pues es eso. Tú lo aplicas. Claro. Y los resultados los verás. Pero no te pongas, te voy a llamar Valeria, pero a ver si esto se me quita rápido, No. Es una gran invitada, Valeria, y la recibes con todos los honores. Magnífico. Bueno, queridos amigos, qué suerte haber contado con estas 5 personas tan extraordinarias que han abierto su corazón para nosotros, Para nosotros, un gesto de profunda contribución. No han venido aquí a brillar, han venido a iluminar. Gracias de todo corazón y hasta siempre.